En este momento damos paso a la categoría número 3, titulada La evaluación de los aprendizajes en las metodologías activas. Las ponencias adscritas a esta categoría buscan evidenciar posibilidades de evaluación en apuestas pedagógicas innovadoras, lo que resulta fundamental para asegurar que la innovación puesta en práctica en educación tenga efectos positivos, pues todos los esfuerzos que realizan día a día los profesores dentro del aula buscan asegurar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. En este momento iniciamos esta categoría con la ponencia titulada Práctica de aprendizaje, situado como estrategia de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación, del profesor Santiago Betancur Zapata, miembro de la Rectoría Suroccidente de Uniminuto. El profesor Santiago es docente de tiempo completo del CET de Uniminuto, además es el coordinador general del Laboratorio de Proyectos situado en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es politólogo y magíster en estética de la UNAL. Fue coordinador del proyecto de extensión solidaria, investigación situada como estrategia de inclusión social, es profesor de filosofía y ciencias sociales en la Colegiatura de Colombia, es tutor también de investigación en el Diplomado de Investigación Formativa ofrecido por el Centro de Educación Continua y Permanente, investigador en los proyectos Construcción de Enlaces Urbanos en Salamina Caldas y la problemática del desplazamiento urbano interno generado por obra pública y la supervivencia de los patrimonios locales, autor del artículo La nada como herida y soledades vecinas y Rilke o el ascenso de Orfeo, tesis con mención honorífica, y coautor de 10 ensayos sobre Fernando Pessoa. Bienvenido, profesor Santiago, y recuerden escanear el código para dejar sus preguntas y quienes están conectados lo pueden hacer a través del enlace. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores del 7º Encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras por generar este valioso espacio de reflexión, a la Universidad EAN, a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Vicerrectoría General Académica y especialmente a los maestros y maestras que acogen diariamente el llamado de profundizar en la difícil y maravillosa experiencia educativa, porque sin el paciente trabajo de tantas fuerzas anónimas, ninguno de nosotros habría llegado hasta aquí. Horizonte histórico de una práctica de aprendizaje situado, o de cómo se convierten los desechos en sueños. Antes de comenzar en sentido estricto con mi exposición, quiero compartir con ustedes una experiencia de aprendizaje que tuve la oportunidad de evaluar hace algunos años. En el 2015 fui uno de los jurados invitados al programa Ondas ejecutado en Antioquia. El ejercicio de valoración era desafiante, había más de 100 proyectos de todo tipo, sociales, políticos, ambientales, escolares y económicos. Algunos conformados por niños entre los 6 y los 10 años, otros por adolescentes y jóvenes entre los 14 y los 18, con equipos que iban de 2 a 15 personas, algunos con un mes de ejecución, otros contaban ya con un semestre completo e incluso un año. El ambiente era maravilloso. Me propuse escucharlos a todos, revisar uno a uno los proyectos, analizar las estrategias, ponderar los resultados. Casi al final de la tarea me encontré con 4 adolescentes manejando un proyector artesanal con el que le contaban a cada uno de los evaluadores en qué consistía su proyecto. Implementación de pacas biodigestorias en el colegio INEM fue uno de al menos 10 proyectos sobre compostaje que evalué ese día. La temática ya era bastante popular en ese entonces y en general las estructuras metodológicas eran muy similares. Para mi sorpresa, este proyecto tenía algo que ninguno de los otros 9, diría incluso que ninguno de los otros 99 proyectos tenía. En su exposición, Roger, Manuel y José nos cuentan que en Medellín, hacia 2015, se producían 1.800 toneladas diarias de basura, un problema capital en ese entonces porque hoy son casi 5.000, y que de ese total había 860 toneladas sobre las cuales no existían programas integrales para su aprovechamiento. Nos presentan a Guillermo Silva, el inventor de la estrategia de aprovechamiento de pacas biodigestoras, y nos explican que las pacas comparten
material orgánico con residuos de jardín en moldes de diferentes tamaños y pesos. El prensado reduce el contenido de oxígeno en la paca para obtener organismos fermentadores que transforman los residuos en productos limpios como vinagre y alcohol. Una solución sencilla, elegante, sostenible y de bajo costo al problema de los residuos orgánicos. Algo ejemplar aquí es que sitúan el problema general de Medellín en su colegio. Tienen 15 cafeterías y ninguna cuenta con un plan de separación en la fuente o aprovechamiento para sus residuos orgánicos. Concertan un plan de separación en el que participan cocineros, empleados del aseo, profesores y estudiantes. A lo largo del primer semestre consiguen 12 pacas de 30 kilos, 20 de 200 y 6 de 700 kilos, para un total de 8.560 kilos menos de residuos orgánicos, colapsando el residuo sanitario de Medellín. Desde aquí, los chicos ya me parecían ganadores. En este punto se encuentran con el primer problema. Las pacas ocupan demasiado espacio y generan incomodidad en la administración del colegio, que las encuentra desalineadas, desordenadas, incómodas. Aunque comenzaron a estar desanimados en un principio, a nuestros investigadores se les ocurre sembrar hierbas y vegetales como cilantro, lechuga, zanahorias encima de las pacas. Las organizan en hileras y en poco tiempo tienen una huerta comunitaria que convenció a la administración. Ahí pueden ver las hileras. En cierto punto descubren que a una de las pacas, le sale un chichón verde del tamaño de un puño que no estaba en ninguno de los planes. Hacen todo tipo de teorías. La semana siguiente, la protuberancia es el doble de grande y extiende una suerte de brazos a lo largo de la hilera de pacas. Temen que sea un alien. La protuberancia crece día tras día para convertirse en ¿en qué? En una auyama de la mitad del tamaño de la profesora Ana, a quien podemos ver en la diapositiva. En este punto tienen suficientes hierbas y vegetales para experimentar con algo nuevo. Al ser un colegio público en un barrio adinerado de Medellín, el INEM es un escenario en el que coinciden niños, niños y adolescentes adinerados y niños, niños y adolescentes de escasos recursos. Teniendo esto en mente, a los coordinadores del colegio les proponen un curso de cocina con un menú generoso, pasta al pesto, hamburguesas vegetarianas, ensaladas y un largo etcétera. Y en la segunda cosecha a los estudiantes se les ocurre ofrecer un almuerzo balanceado para sus compañeros con más dificultades. No contentos con haber sido ingenieros, agrónomos, botánicos, gastrónomos, sociólogos y bailarines, no les conté que aplastan los residuos con el baile de la paca, deciden experimental con el crecimiento de los vegetales. Generan 3 condiciones: el suelo nativo del colegio abonado con el detrito de las pacas y las pacas. Aunque la diferencia no resultó sustancial en el crecimiento de las plantas y hierbas, arrojó datos bastante interesantes. El detrito de las pacas resultó ser un excelente fertilizante de suelos. Con esta información te ofrecen al final de su exposición una bolsita de abono que rellenan con la tierra que producen las pacas degradadas. Solo me alcanzó para comprar 3, pero las hubiese comprado todas. Evidentemente, los chicos ganaron el primer puesto del concurso y la profesora Ana pudo compartir sus resultados en diversos escenarios nacionales e internacionales. Podrán imaginar la emoción que supuso para mí encontrarme con este proyecto. Desde hace 6 años vengo poniendo toda mi energía en avanzar práctica y teóricamente en la comprensión de lo que significa investigar, innovar y aprender. Comencé por desintegrar lo que vi del proyecto Pacas Biodigestoras. Con la ayuda de sus docentes, los estudiantes identifican un problema, que en este caso es el desaprovechamiento de residuos orgánicos, proponen una alternativa de solución, que es la paca, desarrollan una estrategia metodológica para pasar de un estado problemático a uno deseable, es decir, del desaprovechamiento de residuos a todo lo demás, evalúan constantemente el impacto de sus actividades, generando derivas de sus aplicaciones, generan estrategias de sostenibilidad como el pequeño sueldo con el abono, y finalmente difunden sus resultados en redes, podcasts, conferencias y ponencias. Desde mi perspectiva,
Éxito total. Diplomado de investigación formativa o de cómo sembrar ideas sobre los errores. Me perdonarán la infidencia, pero en ese entonces tenía 24 años y recién había entregado mi tesis de maestría en estética, que trataba sobre las imágenes de la soledad en la obra del poeta praguense Rainer Maria Rilke. Está disponible en Google Scholar. Les cuento esto porque los temas y las áreas en las que había ingresado mi vida parecían distantes en un principio, pero para mí se trataba fundamentalmente de apalabrar ese encuentro con un ejercicio que, desde mi perspectiva, revolucionaba el lugar de la investigación y la innovación en las aulas. Después de revisar mucha bibliografía, encontré que el Consejo Nacional de Acreditación colombiano tenía un artículo de Bernardo Restrepo Gómez en el que describe el trabajo colaborativo entre aprendices de investigación y expertos, de una forma espantosamente similar a lo que había visto y lo que él llamaba investigación formativa. Como les decía, 24 años, con maestría, desempleado, pero inspirado. Le propuse a 4 compañeros ofrecer un diplomado en investigación formativa para colegios de Medellín. La premisa sería trabajar con grupos de estudiantes de 10º y 11, conectando a investigadores de la universidad con proyectos de aula generados por estos estudiantes con el objetivo de fortalecer sus capacidades investigativas. El colegio El Carmelo de Sabaneta, Antioquia, nos dio la oportunidad de trabajar con sus estudiantes de 10º y 11 durante 3 años consecutivos. Entre una gran cantidad de proyectos, quiero compartir con ustedes 2 ejercicios que, vistos en retrospectiva, me llevaron a cometer errores valiosos de los que aprendí muchísimo. El primer proyecto se titula La corporalidad como rejilla significante y surgió de la inconformidad que sentían las estudiantes con la fuerte imposición de estereotipos de belleza. Querían mostrar que el cuerpo era capaz de todo tipo de bellezas. Cuando enunciaron el problema, pensé inmediatamente en conectarlas con Carmela Cuellar, una joven escultora antioqueña que había conocido en una exposición de arte en Medellín. Carmela trabaja con escayola, resina, bloques de cemento y una gran variedad de elementos buscando mostrar una cierta experiencia del cuerpo que es difícil de apalabrar, pero fácil de reconocer. Nuestra metodología era sencilla, encontrar posiciones corporales con los brazos que tuvieran una carga simbólica difícil de nombrar, pero fácil de reconocer. Hicimos cientos de moldes en arcilla, escayola, yeso, cemento, leíamos teoría corporal, analizábamos obras de arte, veíamos escenas de cine clásico, discutíamos y, por supuesto, llegábamos frecuentemente a callejones sin salidas, puntos muertos, pero ocasionalmente a elementos interesantes. Creo que el mayor error de este ejercicio fue que en un año completo de sesiones, una semanal, solo saqué 4 fotografías. Conté con la suerte de haber invitado a 2 artistas locales a presenciar una sesión de trabajo entre Carmela y mis estudiantes. En esa sesión, al interior de la Facultad de Artes, conseguimos reunir muchas de nuestras hipótesis sobre la significación corporal. Fue una sesión provechosa en la que descubrí un segundo error. El 80% de nuestros trabajos se habían desmoronado, en parte porque Carmela no podía acompañarlos cada sesión y gran parte de lo que hacían conmigo generaba más residuos imposibles de aprovechar que elementos investigativos de interés para las estudiantes. El nivel de frustración que alcanzaron fue tan alto que durante el último mes fue imposible continuar. Decían que no habíamos logrado nada, que nuestro proyecto era etéreo, se comparaban con las demás. Al final de ese ejercicio, una de las fotógrafos de la sesión en la Universidad Nacional, me envió una fotografía de nuestro ejercicio que me quitó el aliento. Creo que el gran error, uno muy entendible, era querer comparar la maravillosa indecibilidad de esta imagen con los asombrosos 8.000 kilos de residuos orgánicos aprovechados por los estudiantes del INEM. Eran investigaciones reales, con productos y alcances diferentes, y creo que ese es uno de los grandes retos de la innovación pedagógica, aprender a valorar los resultados, encontrar la manera de hacerle un lugar a todo lo inesperado que surge cuando se investiga con pasión. Quizá era este el elemento que no tenían los otros 99 proyectos que había evaluado: pasión. Los y las estudiantes de estos casos no se movían por una nota al final del semestre. Su frustración no provenía de sacar 0s o 5s. El impulso no provenía de indicadores en rúbricas. Los y las movía una curiosidad increíble por el mundo en el que vivimos. Y el tamaño de esa curiosidad fue en ocasiones el de la frustración y el desespero. Innovar.
Investigar y crear significa a menudo aprender a trabajar con la frustración, aprender a sembrar ideas ahí donde aparecen los errores. Quiero mostrarles rápidamente otro de los proyectos. Este grupo de estudiantes querían generar estrategias de resolución de conflictos aplicables a niños y niñas de tercero a quinto de primaria. Recolectaron diferentes metodologías de trabajo durante 6 meses, hicieron encuestas, visitas, estadísticas, estuvieron en contacto con profesionales de trabajo social, psicología, sociólogos, antropólogos y pediatras. Como soldado avisado no muere en guerra, esta vez me aseguré de tener un registro bastante nutrido de las actividades. Quiero mostrarles uno de los ejercicios. Se trata de una dinámica sencilla que encontramos en una de nuestras pesquisas llamada naufragio. Consiste en reunir a un grupo en círculo, proponerles que se imaginen navegando en mar abierto y que de pronto ven un iceberg acercarse a lo lejos. Los participantes deben separarse en barcos, reagrupándose en grupos más pequeños, de los que van saliendo los que no consiguen participar en uno de los grupos. Los resultados que obtuvimos ese día superaron cualquier hipótesis que mis estudiantes y yo hubiésemos proyectado con anterioridad. El ejercicio revelaba relaciones complejísimas en los niños relacionadas con la aceptación y el rechazo. En esta diapositiva, por ejemplo, vemos a la misma estudiante reaccionar ante la aceptación, aquí quedó en el grupo, y ante el rechazo, allá la sacaron. Es maravilloso darse cuenta a dónde conduce el trabajo de adolescentes entre los 14 y 17 años cuando es acompañado por expertos. Cuando el ejercicio termina y queda solo un pequeño grupo, las imágenes hablan por sí solas. El ejercicio no termina aquí. Cuando los niños salen, deben dibujar la emoción que sienten justo al salir. Los resultados en este caso son igualmente impresionantes. En este dibujo, por ejemplo, uno de los niños decía que lo habían aventado a los tiburones. En la descripción de ejercicio nunca se habla de tiburones, pero esto es lo que sienten y ven los niños. El resto de las imágenes, me parece, pueden hablar por sí solas. Al final del ejercicio, los niños intercambian sus hojas y escriben en la parte de atrás lo que creen que sintieron sus compañeros observando los dibujos de sus emociones. Y es increíble encontrar el gran ejercicio de empatía que se consigue cuando se ponían en los zapatos de los niños que no encontraban a nuevos grupos en la actividad. Contamos con la fortuna de que las docentes a cargo de estos grupos eran especialistas en pedagogía infantil y valoraron, acompañaron y participaron del ejercicio. Tuvimos discusiones, análisis, exposiciones, videos. Esta vez las estudiantes sentían que su proyecto hacía la diferencia. Hay muchos otros proyectos valiosísimos que me encantaría compartirles, pero el tiempo es muy corto. Investigación situada o de la apropiación social del conocimiento. Estamos a inicios de 2019 y la contingencia del COVID marca un antes y un después en la vida de todos nosotros. En mi caso, sentía que las cosas avanzaban, pero en una escala muy pequeña. La evidencia me mostraba que la metodología que veníamos desarrollando funcionaba, pero tal y como se había ejecutado hasta ese momento, solo participaban de nuestra iniciativa los estudiantes que tenían suficientes recursos para pagar el alto costo de los cursos de educación continua, los investigadores que recibían remuneración por acompañar los procesos, y los estudiantes de pregrado que desarrollaban las actividades presenciales. En síntesis, la porción de la sociedad que ya contaba con una oferta amplia, variada y nutrida de actividades de desarrollo intelectual, corporal, social y educativo. Toda una contradicción. Por ese entonces me sentía entre la espada y la pared. Tenía un trabajo estable haciendo algo que me apasionaba, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de experimentar en nuevos escenarios, de proponer nuevas alternativas, de ampliar mi alcance. Decidí comenzar un nuevo camino. Este nuevo camino está ligado a las convocatorias públicas de financiación de proyectos. Tuve la tentación de poner en esta presentación la larga lista de proyectos asociados con esta metodología que presenté a convocatorias nacionales y fueron rechazados. Desde octubre de 2019 hasta octubre de 2020 presenté nuestro proyecto a todas, se los juro, a todas
las convocatorias, estímulos, premios y becas de las que tenía conocimiento. Fueron casi 17 proyectos diferentes que se acumulaban en una lista que decía no, 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 no. Por fortuna, no estuve solo. Se acumulaban los rechazos, pero también los compañeros, los amigos, los maestros, los investigadores. Y fue así como conseguimos este primer equipo base. En ese entonces tuvimos un intenso debate sobre los fundamentos conceptuales del proyecto. Queríamos que la nueva metodología surgiera de un acuerdo más amplio, que integrara la perspectiva de estudiantes de instituciones educativas, maestros, investigadores, docentes de bachillerato, docentes universitarios, directivos docentes, padres de familia. La tarea fue especialmente desafiante por la cantidad de debates y perspectivas que nos encontramos en relación con las innovaciones pedagógicas. Había una riqueza vivencial, tradicional, conceptual, social, metodológica, instrumental, administrativa gigante, tan amplia que parecía imposible poder cumplirles a todos. Fue así como luego de mucha retroalimentación y debates, tomamos la decisión, todos los que nos ayudaron a construir la nueva metodología, tomamos la decisión, fue así como luego de mucha retroalimentación y debate, tomamos la decisión de pasar de la investigación formativa a un nuevo concepto. Después de retroalimentar, discutir, sistematizar y analizar a profundidad nuestras evidencias, pasamos de la investigación formativa a la investigación situada. Aunque ya se hablaba de investigación situada, para nosotros el concepto tenía un matiz diferente. Por supuesto, partimos de referentes teóricos como el argentino Diego Golombek, la mexicana Frida Díaz Barriga, el colombiano Orlando Farsborda, por mencionar algunos, que nos permitieron tener un fundamento teórico fuerte. No obstante, no nos quedamos venerando los ídolos. Utilizamos toda la información que habíamos recolectado para nutrir el concepto y generar a partir de ahí nuevas metodologías, procedimientos, lugares de encuentro. Estábamos listos para volverlo a intentar. Nos presentamos a la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria 2020, que ofrecía 50 millones de pesos para ejecutar proyectos de innovación social que tuvieran enfoque de apropiación social del conocimiento. Escogimos trabajar con 2 de las instituciones educativas más vulnerables de Medellín, por lo menos según los índices sintéticos de calidad educativa que aporta anualmente la Secretaría de Educación. La institución educativa La Sierra y el Ramón Giraldo Ceballos, estas instituciones eran claves porque reflejaban la profunda desconexión que existe entre las agendas universitarias y las instituciones educativas, al menos las de carácter público, en el país. En el caso de La Sierra, por ejemplo, en las últimas 3 cohortes de estudiantes graduados, ninguno, escuchen esto, ninguno había conseguido ingresar a un programa de pregrado en una universidad pública. Comenzamos por conformar un grupo de jóvenes investigadores en los que había ingenieros biológicos, ingenieras de minas y metalurgia, historiadores, politólogos, economistas, filósofos, diseñadores gráficos, ingenieros administrativos, que visitaban semanalmente las instituciones educativas para compartir con los estudiantes información relacionada con la oferta universitaria. Nuestro objetivo era simple: desarrollar un modelo sostenible de apropiación social del conocimiento del que pudieran participar todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. De esta manera, jóvenes investigadores de pregrado visitarían las instituciones públicas vulnerables que manifestaran la intención de trabajar con nosotros. Estas visitas serían tutorías de investigación en las que los estudiantes podrían conocer toda la oferta universitaria, las prácticas de investigación y generar un pequeño anteproyecto. Cuando los anteproyectos tuvieran madurez, se formarían equipos de trabajo cooperativo entre estudiantes y jóvenes investigadores. Así, aprenderían en campo los rudimentos de investigación, sus afinidades disciplinares, el alcance de los métodos e instrumentos. En fin, tendrían una experiencia real de investigación en la universidad. Después podrían generar sus propios proyectos con la finalidad de entrar a la universidad, no solo con una perspectiva disciplinar, sino también con una semilla que podría crecer con el conocimiento que estaban generando. El sueño sería, por supuesto, que después de investigar durante al menos 3 años, pudieran volver a sus instituciones para ser tutores de investigación y, finalmente, continuar con el proyecto cuando nosotros hubiésemos terminado el ciclo. Teníamos un buen plan. Sin embargo, el trabajo de campo nos demostró que nos habíamos quedado cortos. Tuvimos proyectos que intentaron transformar residuos en tejas de zinc para viviendas en zonas de difícil acceso, cultivos de yogur utilizando bacterias corporales, mecanos como estrategias de interrogación de sí, estrategias para la gestión del tiempo y un alto número de iniciativas que todavía hoy se están desarrollando. El proyecto cerró con éxito su primera fase el año pasado, pero nos dejó un enorme problema. El proyecto anterior era costoso,
Había que pagar personal científico, técnico, administrativo, trasladar a los investigadores hasta las zonas de difícil acceso, transportar a los estudiantes a las universidades, financiar materiales, experimentos, instrumentos, contar con almuerzos, refrigerios, estímulos. Todo esto con 50 millones durante un año completo. Todo mi equipo invirtió más dinero del que ganó con el proyecto. Sin embargo, el año pasado volvimos a ganar la convocatoria de Extensión Solidaria 2022, nos aliamos con el Parque Explora, el Exploratorio de Medellín y 2 nuevos colegios. Crecemos, pero los recursos nunca alcanzan. Fue esto lo que nos motivó a proponer algo diferente. El Laboratorio de Proyectos Situados es el producto final de estas experiencias que vienen acumulándose hace más de 6 años. Nuestro objetivo sigue siendo fortalecer la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación, pero desde un enfoque diferente. Bajo este horizonte diseñamos una nueva metodología de trabajo a la que llamamos prácticas de aprendizaje situado, que consisten en la apropiación social del conocimiento a partir de la identificación, diseño, implementación y evaluación de proyectos con enfoque territorial. Voy a dejar brevemente nuestro enlace de Instagram para que los que quieran conocer un poco más. Hasta este momento hemos desarrollado 5. Desarrollar un modelo sostenible de apropiación social del conocimiento del que pudieran participar todos los actores. Estoy a una página, ¿sí? Desarrollar un modelo sostenible de apropiación social del conocimiento del que pudieran participar todos los actores del Sistema Nacional de Tecnología e Innovación. De esta manera, jóvenes investigadores de pregrado visitarían las instituciones públicas vulnerables que manifestaran intención... qué pena, aquí me perdí. Estoy en la 52. Bueno, hasta este momento hemos desarrollado 5 prácticas de aprendizaje situado, pero quiero mostrarles una que se llama una torre de papel. El objetivo de esta práctica de aprendizaje situado es visualizar cada una de las fases del ciclo vital de un proyecto. Los estudiantes identifican un problema a partir de un diagnóstico, en este caso la falta de estrategias para conectar con papel y cintas reciclables el suelo con el techo. Después diseñan alternativas de solución. Les cuento que este ejercicio lo hemos realizado con más de 10 instituciones educativas, estudiantes de pregrado, posgrado, maestros, investigadores, y la variedad de alternativas es impresionante. Luego implementan su alternativa y finalmente evalúan su alcance. Con seguridad muchos de ustedes creen que el destino no existe. Pero justo cuando terminamos la 5ª práctica y habíamos asegurado la financiación de la 2ª parte del proyecto, todo mi equipo se reunió y tomamos la decisión de ampliar aún más nuestro alcance. En un mes exacto después de esa reunión, Luisa Fernanda Reina de la Corporación Universitaria Minuto de Dios se comunicó conmigo y me ofreció la vacante de profesor tiempo completo en la sede de Buenaventura. Para mí fue una señal. Llegué con 2 cursos asignados, resolución de conflictos y ética profesional. Sin embargo, el coordinador de la sede, Ernesto Lozano, me escucha hablar de investigación y me propone, miren cómo es de circular el destino, desarrollar el curso presencial de investigación formativa. ¿A qué no adivinan qué le dije? Por supuesto, acepté la propuesta y en este momento estoy desarrollando las prácticas de aprendizaje situado con mis estudiantes de la sede de Buenaventura. Yo sé que me demoré mucho en decir esto, pero me postulé a evaluación de aprendizajes porque en lugar de 0s y 5s, lo que propongo a mis coequiperos de aula es construir juntos un proyecto de inversión que sea susceptible de ser presentado a una convocatoria nacional. Para cerrar, quiero contarles que estuve formulando con mi equipo de Buenaventura un proyecto para la convocatoria número 30 del Sistema General de Regalías, para desarrollar un proyecto de investigación y desarrollo con más de 10.000 millones de pesos que puede beneficiar a más de 375 unidades productivas de toda la región Pacífico. Aunque tuvimos muchos inconvenientes, el día de hoy, me acaba de llamar el secretario de Vicerrectoría a decirme que el Consejo de Fundadores aprobó el proyecto para presentarlo a la fase de subsanación. Por supuesto, esto no asegura que ganemos, pero les juro que hoy volví a sentir lo mismo que sentí cuando vi el proyecto de las pacas. Magia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Santiago, por compartir esta experiencia. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas. Los invitamos nuevamente a escanear el código para que puedan registrar su asistencia. Francisco, te escuchamos. Claro que sí, Karina. Y pues, profe, muchas gracias por su intervención. Dentro del chat también pues hay profesores que agradecen su intervención y valoran pues la experiencia. Como es usual, pues hice también la selección de 2 preguntas específicamente con el propósito pues de avanzar y que usted las pueda responder.
La primera menciona lo siguiente, dice, en la implementación de experiencias similares, ¿cuáles serían sus recomendaciones con el fin de alcanzar los logros de aprendizaje propuestos y hacer un proceso de evaluación efectivo? Es la primera pregunta. ¿Puedo contestar esa de una vez? Como quiera. Yo creo que un poco de lo que nosotros aprendimos es que lo que nosotros llamamos enseñanza, yo creo que ahorita en la conferencia eso quedó muy claro, está echado a perder, ¿no? La enseñanza no existe, o por lo menos no existe en el sentido de la transmisión de conocimientos. Si uno quiere que un bailarín aprenda a bailar, no puede darle durante todo un año teoría de baile, porque claro, al final de ese año, ese bailarín va a saber absolutamente todo sobre teoría musical, historia de la música, la metodología de cada uno de los pasos, pero cuando llegue diciembre y la tía lo saque a bailar, ¿qué va a pasar con ese bailarín? No sabe bailar. Y nosotros nos estamos llenando de eso, de expertos en investigación que no investigan, expertos en innovación que no innovan, expertos en educación que no educan, y expertos en aprendizaje que dejan de aprender. Yo creo que lo fundamental para que estos proyectos crezcan es trabajar con los chicos, no enseñarles a que aprendan, aprender con ellos. Un experto no es el que más respuestas tiene de un tema, es el que mejores preguntas se hace a sí mismo, el que mejor comparte sus interrogaciones. Nuestro llamado como sociedad es aprender a compartir nuestras dudas, no nuestras certezas. Yo les aseguro que las personas más lúcidas que he conocido han sido las personas que sienten más pasión por sus interrogaciones. Y eso es algo absolutamente evidente. O sea, no hace falta sino abrir los ojos para darse cuenta cuando alguien ama lo que hace. Bueno, dejaría hasta ahí. Listo, profe. La segunda pregunta dice así, teniendo en cuenta las valiosas experiencias que acaba de compartir, quisiera conocer su perspectiva de los ejercicios investigativos de los estudiantes Uniminuto. ¿Caminan nuestros estudiantes hacia procesos de investigación formativa? Por lo menos los estudiantes que tengo en la sede de Buenaventura, totalmente. O sea, hay que ver la plasticidad, la energía, la diversidad de propuestas, es decir, todo lo que surge cuando uno como docente o tutor se atreve a aprender con ellos, se atreve a compartirles de una manera genuina y honesta sus interrogaciones. Se los juro que al principio los chicos quedan desconcertados, es como, venga, ¿cómo así que llega un profesor a hacernos preguntas y no darnos respuestas? De hecho, al principio los ejercicios de la torre salían súper mal, porque eran, no, profesor, díganos usted cuál es la alternativa de solución, plantéela usted primero, háganos usted un ejercicio antes. La tuve que repetir 3 veces, pero en la tercera, o sea, llegué, ese día aprendí algo, ¿no? Llegué, no les dije absolutamente nada, les dejé los materiales y salí. Volví a los 15 minutos y los chicos ya tenían, mejor dicho, o sea, las alternativas de solución que plantearon eran genuinas, eran brutales. Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta es sí. Nuestros estudiantes están listos para, siempre lo están, ¿no? Para aprender a pensar sus interrogaciones, para generar nuevas alternativas. Pero mi pregunta es si nosotros, como docentes, lo estamos. Estamos listos para asumir que no lo sabemos todo, que por más años y experiencia que tengamos, siempre podemos tener la humildad de seguir compartiendo nuestras preguntas.